origen de la civilización griega se encuentra en las culturas minoica y micénica. Los minoicos en Creta y los micénicos en la Grecia continental contribuyeron al desarrollo temprano de la civilización griega. La cultura minoica se caracterizó por su arquitectura avanzada, la escritura lineal A y el misterioso palacio de Cnosos. Por otro lado, los micénicos eran conocidos por sus palacios fortificados y su sistema de escritura lineal B, la época oscura, desde el 1100 a.C. al 800 a.C. Tras el colapso de las civilizaciones minoica y micénica, Grecia pasó por un período de declive y oscuridad. Durante este tiempo, la escritura micénica desapareció y las ciudades se redujeron a pequeñas comunidades. Fue un período de transición que condujo a la aparición de la época arcaica. La época arcaica, 800 a.C. al 500 a.C., la época arcaica marcó un resurgimiento de la civilización griega. Surgieron las ciudades-estado o polis, como Atenas, Esparta y Corinto. Se establecieron colonias griegas en todo el Mediterráneo, lo que impulsó el comercio y la difusión de la cultura griega. La poesía épica, como la Ilíada y la Odisea de Homero, se convirtió en la base de la literatura griega. Además, los griegos desarrollaron el alfabeto, basado en el alfabeto fenicio, que se convirtió en el sistema de escritura estándar para el griego. La guerra greco-persa, del 499 a.C. al 449 a.C., uno de los eventos más significativos de la historia griega fue la guerra greco-persa. Comenzó cuando las ciudades-estado griegas de Asia Menor se rebelaron contra el dominio persa. Atenas y Esparta lideraron la resistencia griega contra el imperio persa en una serie de guerras que incluyeron famosas batallas como Maratón, las Termópilas y Salamina. Finalmente, los griegos repelieron la invasión persa, lo que fortaleció la unidad y el orgullo griego. La época clásica, del 500 a.C. al 323 a.C., la época clásica es ampliamente reconocida como el apogeo de la civilización griega. Atenas y Esparta emergieron como las principales ciudades-estado, pero su rivalidad llevó a la Guerra del Peloponeso, 431 a.C. al 404 a.C., un conflicto que debilitó a ambas y abrió la puerta a la conquista macedonia. Durante este período, la cultura y la filosofía griegas florecieron. Grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles dieron forma al pensamiento filosófico y político. En el ámbito de la literatura y el teatro, autores como Esquilo, Sófocles y Eurípides escribieron algunas de las obras más influyentes de la historia, incluyendo Antígona, Edipo Rey y Las Ranas. La conquista de Alejandro Magno, 336 a.C. al 323 a.C. Alejandro Magno, rey de Macedonia, unificó a las ciudades-estado griegas y lanzó una campaña militar que se extendió desde Grecia hasta Egipto, Persia, Asia Menor e incluso la India. Esta expansión cultural se conoce como el helenismo y marcó un período de fusión cultural en el que las influencias griegas se mezclaron con las culturas locales. La época helenística. 323 a.C. al 31 a.C. Después de la muerte de Alejandro Magno, sus generales se convirtieron en reyes de los reinos helenísticos que surgieron en todo el Mediterráneo oriental. Las dinastías Ptolemaica en Egipto, Seleucida en Asia Menor y Persia, y Antigónida en Macedonia dominaron la región. La ciudad de Alejandría, en Egipto, se convirtió en un centro cultural y científico de renombre, albergando la famosa Biblioteca de Alejandría. La dominación romana, 146 a.C. al 476 después de Cristo. Roma gradualmente absorbió los territorios griegos, pero la cultura y la filosofía griegas continuaron influyendo en el mundo romano. Filósofos como Epicuro y los estoicos, así como escritores como Plutarco, se inspiraron en la filosofía y la literatura griega. La arquitectura y la escultura griegas también dejaron su huella en Roma, como se ve en edificios como el Panteón. El legado de la civilización griega es duradero y de gran alcance. La democracia ateniense sentó las bases para la participación ciudadana en la política, un concepto que sigue siendo fundamental en muchas democracias contemporáneas. Los pensadores griegos, como Sócrates, Platón
y Aristóteles, influyen en la filosofía y la ética hasta el día de hoy. La arquitectura griega, con sus columnas jónicas, dóricas y corintias, continúa siendo una fuente de inspiración para la arquitectura moderna. El legado artístico de la civilización griega también es evidente en la escultura y la pintura. Los ingenieros griegos desarrollaron máquinas y tecnologías avanzadas para su tiempo. Arquímedes, por ejemplo, hizo contribuciones significativas a la matemática y la física, y es famoso por su grito de «Eureka», cuando descubrió el principio de la flotación. La biblioteca de Pérgamo, en la ciudad de Pérgamo, actual Bergama, Turquía, fue una de las bibliotecas más grandes de la antigüedad. Se cree que albergaba una vasta colección de manuscritos, rivalizando con la famosa Biblioteca de Alejandría. Por último, la cerámica griega es famosa por sus elegantes diseños y escenas mitológicas. Los vasos y jarrones de cerámica griega eran utilizados para diversas actividades cotidianas y ceremoniales, y a menudo eran decorados con figuras rojas o negras. Si mi contenido te pareció de valor, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando haya nuevo vídeo.